Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Y dice así la palabra: Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahora, el tema de hoy es: ¿conoces realmente a Jesucristo como Señor? Bueno, el apóstol Pablo nos va a dar a lo menos 3 características de un hombre, de una mujer que ha conocido a Jesucristo como el verdadero Señor de su vida. La primera característica que nos da el apóstol Pablo en el versículo 8 es que alguien que ha conocido a Jesucristo como Señor es aquel que lo ha perdido todo. Es verdad, así lo dice la Escritura en el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol. Por lo tanto, el apóstol, luego de presentar su testimonio en los versículos anteriores y además hablarnos acerca de las credenciales de su vida pasada, él no puede hacer otra cosa que resaltar lo que ha significado para él conocer a Jesucristo de una manera diferente. El apóstol Pablo había sido un hombre instruido a los pies de uno de los maestros más reconocidos de la época, como es Gamaliel. Sin embargo, el apóstol, frente a haber conocido a Jesucristo en forma tan cercana, él declara: yo por amor a Cristo lo he perdido todo. O sea, para el apóstol Pablo, el haber conocido a Cristo no tiene comparación con todas sus credenciales, con toda su sabiduría, con todos sus estudios. Cualquier cosa comparada con conocer al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: todo lo he considerado como una basura. La palabra basura en el griego es skubalón, que significa estiércol. O sea, el apóstol compara toda su vida pasada, sus conocimientos, sus habilidades, su trasfondo. Es más, era de la tribu de Benjamín. Y de esa tribu de Benjamín precisamente había salido el primer rey de Israel. Y él mismo había sido llamado como el primer rey de Israel, Saúl. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: todo mi trasfondo social, religioso, etcétera, 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 lo tengo por basura a fin de conocer más a Cristo. Por lo tanto, la primera característica de una persona que ha conocido a Jesucristo como el Señor de su vida es alguien que lo ha perdido todo para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Si queremos conocer a Cristo como el Señor, ninguna cosa de este mundo puede pesar en nuestras vidas más que conocerle a Él en forma personal. Nada se compara al conocer a Jesucristo. No existe formación teológica, no existen grados académicos, no existen investiduras eclesiásticas que se puedan comparar a conocer profundamente a nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica de alguien que ha conocido verdaderamente a Jesucristo como Señor es
aquel que se apoya en la justicia de Cristo por medio de la fe. Esta segunda característica entonces nos habla de que una persona se apoya en la justicia de Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros y no en nuestros propios conceptos, ideas, ideologías, sino más bien en la obra redentora de Jesucristo. Pablo dice, no es por la ley representa el esfuerzo humano y ninguno de nosotros podemos alcanzar el conocimiento pleno mediante el esfuerzo humano. Por lo tanto, el apóstol Pablo, al considerar todos sus logros del pasado, él manifiesta que lo que le ha llevado a conocer a Jesucristo como el Señor ha sido su fe en la justicia de Jesucristo en la cruz del Calvario. No son los méritos humanos de Pablo, ni son los méritos humanos nuestros, sino que nuestra vida como verdaderos discípulos del Señor deben estar basadas en los méritos de Jesucristo. Amén. Así que, amados, si nosotros hemos conocido a Cristo como el Señor verdaderamente, entonces debemos apoyarnos en la obra de justicia del Señor. Si no fuera por la justicia de Cristo, el Señor, jamás podríamos conocerle o haberle conocido. Es mediante la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es que Él en su gracia nos ha alcanzado para que podamos conocerle profundamente. Y aún hay mucho más por conocer al Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo señala más adelante, no que haya alcanzado ya, dice el versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo. El verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Segunda característica entonces de aquellos que conocen verdaderamente a Jesucristo son aquellos que se apoyan no en sus logros, no en sus capacidades, sino en la justicia de Jesucristo por medio de la fe. Y por último, tercera característica de un verdadero discípulo de Cristo que ha conocido a Jesús como el Señor es aquel que ha experimentado la semejanza de su muerte. Pablo tiene como fin conocer más al Señor. Y él escribe a los filipenses la necesidad que ellos no solo participaran de la resurrección y padecimientos de Cristo, que era un privilegio, sino que además que la iglesia de los filipenses y cada uno de nosotros podamos participar en la semejanza de su muerte. Este concepto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, amados, no hay vida nueva sin primero experimentar la muerte. Y no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de morir a nuestro yo, morir a nuestra carne, morir a nuestros impulsos, morir a nuestras credenciales, morir a nuestras capacidades, morir a nuestros propios conceptos de justicia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Este concepto lo encontramos aquí en Romanos capítulo 6, donde la muerte es el inicio del proceso de la vida que nos llevará al conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos decir, y Pablo también lo dice allí en el texto de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, a todo nos falta. Todavía no conocemos al 100% y mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, no le conoceremos completamente, pero debemos ir, como lo dice el apóstol Pablo, avanzando en el conocimiento pleno. Pero para eso hay que morir a nuestra carne, a las obras de la carne que están mencionadas allí también por el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Para el creyente entonces la muerte es un medio de gracia que nos permite recibir más de Cristo Jesús en nosotros. Debemos menguar para que Él crezca cada día en nosotros. Termino con la siguiente ilustración.
Hoy día se fomenta mucho el exitismo a nivel eclesiástico y ministerial. Y la iglesia y muchos se arrogan o se aluden los términos de personajes ungidos. El ungido de Dios. Tremendo siervo de Dios porque tiene una unción. Y la verdad que no todos, pero en la gran mayoría de los que se dicen ser los grandes ungidos de Dios, uno le puede analizar sus vidas y la verdad que lejos están de ser ungidos de Dios. Porque tener la unción del santo la tenemos todos, así lo dice el apóstol Juan en las cartas. Dicen, nosotros ya tenemos la unción del santo, por lo tanto, cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene la unción del santo. Que lo que significa estar bajo la unción del Espíritu Santo es el concepto que nos enseñan las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Por lo tanto, un ungido, una ungida de Dios, ¿cómo se va a caracterizar? Que hay menos de mí y más del Señor en mi vida. Eso significa ser un ungido, una ungida de Dios. Alguien que ha muerto a sí mismo y que lo único que uno puede ver en su vida a través de sus hechos, a través de sus palabras, es la vida de Cristo. Gloria a Dios. Consideremos entonces las palabras y la enseñanza del apóstol Pablo en estos versículos. Nuestra meta principal debe ser conocer profundamente al Señor Jesucristo. Solo así llegaremos a ser verdaderos discípulos del Señor, aquel que lo ha perdido todo. Segundo, el que se apoya no en sus capacidades, sino en la justicia de Dios. Y por último, es aquel que ha experimentado la semejanza de la muerte. Ha muerto para sí mismo y ahora está vivo para Dios. Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia grandemente y espero que esta enseñanza de la palabra del Señor sea de gran bendición para ti. Compártela, no te olvides. Dios te bendiga.